Bueno, solo por recordar, pero hemos pasado un buen tiempo. Gracias a nuestro Dios porque cuando vemos cómo el propósito por el cual Cristo muere en la cruz del Calvario se hace cada día más real, entonces el pueblo de Dios se goza en esas verdades, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor primeramente muere en la cruz del Calvario para salvar a hombres pecadores como todos nosotros. No, aquí no hay ninguno que pueda decir yo soy mejor. Todos, dice la Escritura, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguno mejor que otro, pero podemos ver entonces cómo Dios por su misericordia, cómo Dios por su gracia permite que hombres, mujeres conozcan de ese Cristo precioso que murió en la cruz del Calvario para salvar al hombre. Y vemos entonces cómo estos hermanos entran en la obediencia, en el bautismo. Y damos gracias a Dios por eso en esta mañana. Y tengo algunas preguntas y vamos a ir de pronto tratar de resolverlas. Y estoy preguntando, tengo una pregunta, es ¿por qué necesito ser bautizado? ¿Por qué una persona debe ser bautizada? Entonces posiblemente usted tenga la respuesta según su punto de vista. Entonces, ¿por qué una persona debe ser bautizada? Pero también tengo otra pregunta y no quiero confundir a ninguno. ¿Por cuál bautismo? Déjenme decirle que la Biblia habla de varios bautismos, pero yo quiero que en esta tarde vamos a mirar dos de ellos y vamos a tratar de resolver entonces lo que estoy hablando. ¿Qué dice la Escritura con respecto a lo que estoy planteando, ¿no? Entonces, ¿por qué necesito ser bautizado? ¿Por cuál bautismo? Y vamos a mirar entonces qué dice la Escritura. Realmente, ¿cuándo empieza mi vida cristiana? ¿Sí? Entonces, siempre nosotros decimos generalmente, pues claro, todos somos cristianos porque somos personas, ¿verdad? Pero realmente, hablándolo espiritualmente, según la pregunta que tenemos allí, realmente ¿cuándo empieza mi vida cristiana? Necesitamos entonces no consultar a ninguno de los hermanos, vamos a consultar, hermanos, algunas cosas de lo que dice la Escritura. Los que tienen Biblia y los que no, los hermanos nos van a colaborar con los versículos allí en la pantalla. Vamos a mirar versículos muy conocidos para muchos de nosotros, Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice la palabra de Dios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Terminando de leer este versículo, les invito a que tengamos una pequeña oración nuevamente. Amado Dios, gracias damos por sus misericordias, por su gracia en medio de nosotros. Gracias por el Espíritu Santo, Dios, que guía toda verdad. Ponemos este tiempo, Dios, rogando que nos ayudes a entender lo que quieres enseñarnos, Dios, en particular, Dios, según la necesidad que haya. Te alabamos y ponemos este tiempo, dando las gracias en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces, lo que vemos allí en Efesios, vemos en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Dice la Escritura también que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando Dios traza la Escritura, sabemos que la Escritura tenemos nosotros Antiguo Testamento, tenemos Nuevo Testamento, y cuando Dios traza la Escritura, Dios no traza la Escritura, Dios no nos deja a nosotros la palabra de Dios para que nosotros nos convertimos en hombres intelectuales, en religiosos, con un conocimiento muy grande, donde llegamos a un escenario y demostramos nuestro conocimiento, nuestra sabiduría. Ese no es
el propósito por el cual tenemos la Escritura en medio de nosotros. La palabra de Dios está puesta al hombre porque tenemos que reconocer que la mente del hombre es una mente muy finita. Nosotros, la capacidad que nosotros tenemos es muy finita, aunque hay hombres que tienen una fluidez muy alta, pero generalmente nosotros tenemos una mente muy finita. Gracias, hermana. Y si nos comparamos con Dios, ni qué decir, ¿verdad? Entonces, Dios nos deja ver a nosotros algo tan profundo como es la salvación del alma, que es algo tan profundo, con algo tan sencillo que usted y yo podemos entenderlo en lo que estamos leyendo. Entonces, en él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad. Recuerden, hermanos y amigos, que también dice la misma escritura que desead como niños recién nacidos la leche espiritual, ayúdenme, no adulterada. Entonces me llama la atención cuando dice la palabra de verdad. La palabra de verdad, ¿por qué? Porque la palabra de verdad, según lo que estamos diciendo, viene añadida al mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio, aunque es uno solo, el mensaje del Evangelio puede ser adulterado. ¿Por qué? Porque no es posible que alguien hable del Evangelio y no está hablando del Evangelio, está hablando de un mensaje de prosperidad. Entonces le decimos a la gente que si usted diezma, usted va a tener favores con Dios porque usted da un dinero o hace muchas cosas, tienes buenas obras, etcétera. Pues no. Según lo que la Escritura dice que el Evangelio es únicamente para el hombre pecador, para aquel hombre que reconoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador, para aquel hombre que confiesa los pecados, para aquel hombre que en un momento de su vida, me gusta esta expresión, se pone las esposas y va y dice: Señor, soy un miserable pecador. Ahí es entonces cuando la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y dice entonces, y habiendo creído en él, en Jesús, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, únicamente en Jesús hay salvación. Cuando alguien está enfermo, todos tenemos fórmulas, ¿no? Tome paico, tome hierbabuena, tome, y todo el mundo da remedios. Y puede que algunos sirvan, otros no. Pero en cuanto al tema de la salvación, no busques varios remedios, no busques muchos lugares, no. Cristo Jesús y no más que eso. Entonces, entonces el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, miren lo que dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice el 14 que es las arras, esa palabra arras, garantía, podríamos decir que es la garantía de nuestra herencia. Entonces, la herencia, ¿quién la tiene? Ayúdenme. ¿Quién es? Los hijos, los creyentes. Mire, si usted tiene una finca, que Dios le guarde, pero si usted muriera hoy, yo no tengo herencia porque yo no soy su hijo. Herencia en los cielos tenemos los hijos de Dios. Y los hijos de Dios, según la Escritura, no son todos. Hijos de Dios son aquellos que han creído, que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Por ende, entonces, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ¿qué es las arras? La garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Los hermanos, algunos de ellos nos decían, hablaban que esperamos la venida del Señor. Claro, la iglesia espera la venida del Señor. Una de las razones por la cual celebramos la cena del Señor es porque la celebramos hasta que Él venga, ¿sí? Entonces el pueblo de Dios celebra la cena del Señor. Para los amigos que nos visitan, no es que nosotros nos sentamos a celebrar la cena y nos comemos un poquitín de pan para reforzar el desayuno. No, de eso no se trata. Se trata que nosotros, en unos emblemas tan sencillos como el pan y la copa, el vino, entonces nosotros recordamos a Jesús porque Él es mi Señor, porque Él es mi Salvador, y lo hacemos hasta que Él venga. Él dice que Él viene, y es verdad. En tiempos antiguos, recuerden ustedes, en el diluvio,
con el tema de Noé. Él construyó el arca y la gente no creía porque ni siquiera caía agua, no llovía, y la gente decía, bueno, este hombre se le está corriendo la teja. Pero cuando él terminó de construir el arca y vino el diluvio, se puede imaginar lo que pasó. Entonces vamos a seguir mirando. 1 Corintios capítulo 12, por favor. 1 Corintios capítulo 12, mire lo que dice versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Entonces, hemos leído en Efesios que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Efesios. Y estamos leyendo en 1 Corintios 12, 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Entonces, según el texto de Efesios y según el texto que estamos mirando en 1 Corintios, estamos diciendo que cuando la persona nace de nuevo, cuando la persona cree en Jesucristo como Señor y Salvador, es bautizado en el Espíritu Santo. Dicho de otra manera, sellado con el Espíritu Santo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo realmente es el que salva, ¿sí? Los hermanos nos han aclarado, el bautismo en agua no salva. Es verdad, y ahora lo vamos a mirar. Pero cuando la persona cree en Jesús como Señor y Salvador, podríamos decirlo de la siguiente manera, que cuando la persona cree en Jesucristo como Señor y Salvador, cuando los pecados son perdonados, somos blindados con el Espíritu Santo. Y déjenme decirle que esto trae todas las bendiciones que usted ni se imagina. Solamente le voy a poner dos, por lo menos. La primera es que es la garantía de mi salvación. Cuando Cristo venga, entonces los que tienen el Espíritu Santo, con Él vamos a salir. Otra, y de tantas más, es que cuando una persona es sellada con el Espíritu Santo, sabemos que existe el bien y existe el mal. ¿Estamos? Claro. Cuando una persona es bautizada o ha creído en Jesús como Señor y Salvador, sabemos que existe lo bueno y existe lo malo, existe Dios y existe el enemigo de Dios. El enemigo de Dios anda como el león rugiente mirando a quién devorar, y Satanás puede poseer a una persona y hacer con la persona muchas cosas. A un creyente no podrá ser poseído, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Todo lo contrario para el que no tiene el blindaje de Dios, todo aquel para el que no tiene el Espíritu Santo morando en él, esa persona entonces es vulnerable a cualquier ataque de Satanás. Los hijos de Dios podemos ser influenciados, que eso es un tema que podemos hablar otro día, pero es una de las bendiciones de ser hechos hijos de Dios. Qué bendición para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es mejor porque es mejor, el pueblo de Dios es el pueblo de Dios porque Cristo le ha salvado. Vamos a seguir entonces. Los que hemos sido sellados, nacidos de nuevo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice ahí en 1 Corintios, miramos capítulo 6, verso 19. Entonces dice, o ignoráis, el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, les dice, venga, a ustedes como que se les está olvidando, muchachos. Entonces, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces ya hemos mirado que los que hemos creído en Él somos sellados, ¿sí? Ahora dice, Él les dice a los hermanos allí en Corinto, les dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Entonces, ¿el cual de quién está hablando? Del Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo está en quién? En ellos. ¿En ellos quiénes? Los creyentes. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Entonces el Espíritu Santo está porque el plan perfecto de la salvación viene del cielo, viene de Dios, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y dice, ¿por qué no somos vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Saben? Cada creyente, cuando usted va a comprar una camisa, un vestido, lo que sea, normalmente tiene una etiqueta. ¿Y la etiqueta qué dice? ¿Qué dice la etiqueta? ¿Qué es lo que más miramos de la etiqueta? El precio. Usted mira un vestido y usted dice, uy, qué vestido, qué pantalón, chévere. Pero cuando usted dice, no, me gusta mucho, pero es que no tengo con qué comprarlo, voy busco uno más baratico, ¿no? A veces pasa así. Pues bueno, todo creyente tiene una etiqueta aquí, y esa etiqueta tiene
el precio que Cristo Jesús pagó en el madero para salvar a miserables pecadores. ¡Qué inversión! ¿Cómo es que usted y yo medimos el billete para comprar un vestido? ¿Y cómo es que Cristo Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario, por hombres que no valíamos nada, Él sí hace semejante inversión? Su vida, su sangre derramada en la cruz del Calvario para salvar a hombres pecadores como cualquiera de nosotros. Entonces, porque habéis sido comprados por precio, si ese es el caso, o sea, si es así que somos comprados por precio, entonces, ¿qué dice? Glorificad pues a Dios. Entonces, si usted, hermano o hermana, si usted sabe que usted ha sido comprado por precio, entonces, ¿cómo tiene que ser su vida? ¿Cómo tiene que ser mi vida? Hermano, glorificad pues a Dios. ¿En qué? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, ¿qué? Los cuales son de Dios. Entonces, a veces nosotros decimos, hermanos, es que mi vida es mi vida y yo hago con mi vida lo que quiera. Pues yo solamente le doy cuentas a Dios. ¿Pasa así o no? Pues sí, claro, muchas veces. Pero déjeme decirle que no. Déjeme decirle que si usted es un hombre de Dios, si usted es una mujer de Dios, según Dios, su cuerpo no es suyo tampoco. Necesitamos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, el bautismo en agua es un mandato exclusivamente para los que han sido bautizados, ayúdenme, en el Espíritu Santo, ¿sí? El bautismo en agua, los hermanos, los 6 hermanos y hermanas que fueron bautizados ahora, que fuimos todos testigos, ellos tienen que haber sido bautizados en el Espíritu. O sea, ellos tuvieron que haber creído en Jesús. ¿Por qué? Porque si alguno de ellos, que puede pasar, ¿no? Si alguno de ellos fue bautizado en agua, pero de verdad no han nacido, no han creído en Jesús como Señor y Salvador, eso, y no estoy diciendo que fue, pero puede ser por allá en otro lado, es un baño más sin jabón y sin champú. ¿Sí? El bautismo en agua tiene sentido únicamente para los que han nacido de nuevo. Y cuando hablamos de nacer de nuevo, entonces estamos diciendo que cuando una persona nace de nuevo, sí o sí, su vida tiene que ser diferente. Ahora, el que nace de nuevo, su vida es diferente no por causa de los hermanos. Ay, no, es que yo ya tengo que hacer tal cosa porque los hermanos me ven. No, hermanos, el que tiene el cambio en su vida debe ser no por el que me ve, por el que me salvó. ¿Estamos, hermanos? Claro, tiene que ser por el que me salvó, porque yo a los que me ven me les escondo. Yo a mi esposa me le puedo esconder, a los hermanos, al que sea, pero el que me salvó no. ¿A dónde huiré de su presencia? Muy bien, mis queridos. Ahora, tengo una pregunta, entonces, ¿por qué hacerme bautizar si cuando era niño yo fui bautizado? ¿Sí? Entonces, estamos hablando del bautismo en agua. Entonces, recuerden ustedes que cuando somos pequeños nos llevan a una pila y somos bautizados. Una de tantas cosas que ahora voy a mirar es lo siguiente. Mire, la palabra bautizar tiene el sentido de teñir. Entonces, cuando usted va a teñir una prenda, ¿usted qué hace? ¿Usted le tira agüita así o usted la sumerge y la saca? ¿Cuál sería? Y luego la saca. Entonces, el sentido de bautizar, como el hermano o vimos allá, es sumergir y levantar. O sea, simbólicamente estamos diciendo, hemos muerto. Si la hermanita que fue bautizada, uno de los hermanos la deja acá y se ponía a charlar, ¿qué pasa con ella? Se muere. No puede haberla dejado allá, tiene que sacarla. Entonces, simbólicamente estamos diciendo que nosotros hemos muerto, pero no nos quedamos muertos, vivimos. Cuando nos sacan, estamos diciendo, vivimos en Cristo Jesús. Los hermanos nos señalaron de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todas son hechas nuevas. Entonces, podríamos decir entonces, porque cuando era niño, sencillamente,
yo no fui bautizado en el Espíritu Santo. ¿Por qué un niño no puede ser bautizado en el Espíritu Santo? Sencillamente porque un niño no tiene conciencia de pecado, porque un niño no tiene conciencia. Un niño de 3 años, de 2 años, él hace las cosas que hace y el niño no tiene conciencia de pecado. Entonces, las personas que creen es porque saben que han pecado y se han arrepentido. Quiero que miremos ahí en Hechos capítulo 2, por favor. Hechos 2, dice el versículo 41. Así que, está hablando, estamos en el tiempo cuando es la venida en Pentecostés, el Espíritu Santo y toda la historia. Entonces dice el versículo 2:41, dice, así que los que recibieron su palabra. Entonces, los que recibieron su palabra, dicho de otra manera, los que creyeron, los que entregaron sus vidas a Jesús, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Entonces, cuando un niño es bautizado, él no tiene conciencia, él no puede creer, por lo tanto, no puede valer, ¿cierto? No tiene conciencia de pecado. Los hermanos tienen conciencia de pecado, ellos se arrepintieron, ellos entregaron sus vidas a Jesús, ellos fueron a las aguas. Aquí dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. El hermano John insistía, nos animaba algo y aquí está. Fueron bautizados y ya, ahí fueron todo. No, hermanos, la vida del creyente es una vida que crece, es una vida de moverse. Y dice, se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? A la iglesia. Se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. ¿Y qué más pasó con ellos, hermanos? Ellos perseveraban. ¿Qué es perseverar, hermanos? ¿Perseverar es quedarme aquí? No, perseverar es que aunque para mí algo sea difícil, yo persevero en eso, ¿no? El que le gusta el deporte necesita perseverar para poder ser cada día un mejor deportista. El creyente que quiere ser un hombre o una mujer que agrada a Dios tiene que perseverar. Pues no quiero ir a la iglesia, pero necesito perseverar. No quiero estudiar la Biblia, necesito perseverar. No quiero orar, necesito perseverar. Y déjenme decirle que yo estoy diciendo esto no porque soy el mejor, porque yo necesito perseverar, ¿sí? Necesitamos perseverar. Entonces, ¿y perseveraban en dónde? En la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas de la palabra, en la comunión unos con otros. Ojo, la comunión unos con otros no es la cena del Señor, la comunión unos con otros es la coinonía que hay entre hermanos, porque sigue diciendo el partimiento del pan, ahí sí nos habla de la cena del Señor, en el partimiento del pan y en las oraciones. Voy a citar un texto que uno de los hermanos también nos mandaba, Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que miremos, el hermanito nos dio el texto de Hechos capítulo 8 y yo quiero solamente que leamos desde el versículo 34 para rescatar unas cositas. Dice Hechos capítulo 8 versículo 34, ya conocemos la historia de Felipe y el eunuco. Versículo 34 dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe. Entonces ya saben, ellos van caminando, el hermano nos hablaba, recordemos lo del profeta Isaías. Entonces respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces, ¿de qué profeta le está hablando? De Isaías. Entonces, lo que está diciendo el eunuco, está diciendo, venga, lo que usted me está diciendo, está hablando del profeta Isaías o hay otro, ¿sí? O hay otro diferente. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, de la escritura que ya sabemos, miren lo que dice, hermanos, le anunció el evangelio de Jesús. El eunuco le habló del mensaje del evangelio. El eunuco le habló de lo que este hombre necesitaba.
Y hago un pequeño paréntesis. Hermanos, cuando nosotros predicamos el evangelio, no miremos si la persona se para mal, se sienta mal, si toma, si se fuma un cigarrillo, si se emborracha o no sé qué. Porque a veces vamos y le decimos, es que usted tiene que dejar de, no sé, hermano, no le hable de lo que tiene que dejar, dígale de lo que tiene que recibir. Porque si la persona conoce a Jesucristo como Señor y Salvador, las demás cosas por el Espíritu que morará en él, las demás cosas van a salir. Pero a veces nosotros más bien atacamos a las personas por su conducta, cuando la conducta de nosotros ni la misma nuestra la podemos cambiar. ¿Sí? Hermano, yo pregunto, ¿hay cosas en su vida que usted lucha por cambiar y no ha podido? Yo sí. Entonces a veces queremos cambiarle la conducta de otros, hermanos, cuando realmente lo que la gente necesita es conocer a Jesús como Señor y Salvador. Y eso fue lo que pasó aquí con el eunuco. Le anunció el mensaje de Jesús y dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Significa que tiene que haber agua para ser bautizado en agua. ¿Por qué está hablando de cierta agua? Y dice, y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Qué interesante que Felipe ya había sido bautizado en el Espíritu. Felipe ya había sido sellado con el Espíritu Santo. Entonces aquí, ya en el versículo 37, Felipe dijo, le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces, el requisito, si decimos requisito, para una persona ser bautizado es creer, pero más que para ser bautizado es para tener la salvación de su alma. Uno de los hermanos decía, la Biblia habla de una iglesia local, y estamos hablando acá, hay una iglesia local donde se congregan los hermanos, aunque la iglesia universal como tal no aparece universal, pero sabemos que hay un conjunto de personas en todo el mundo que hemos nacido de nuevo, y ese grupo de personas es a las que Cristo un día va a recoger. Y aquí entonces creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos del agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Mire lo que dice, cuando subieron del agua. ¿Qué me indica eso? Que había mucha agua. Cuando subieron luego del agua, no fue así, no fue rociadito, no, había mucha agua. Cuando subieron ambos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió ¿cómo? Siguió gozoso su camino. Me llama la atención esa palabra, siguió gozoso. ¿Por qué hace énfasis en que siguió gozoso? Es muy posible que no vivía gozoso. Dice la escritura ahí en Romanos, justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Paz. Mire, si usted no conoce a Cristo en esta mañana, si usted no tiene paz en su vida, si usted cree muchas veces que la vida no tiene sentido, no busque la paz, no busque el gozo en cualquier otra cosa. La paz verdadera solamente está en Jesús. Es más, con todo respeto, yo tengo esposa, soy casado, pero el que se casa para ser feliz pierde el año. En el único que hay felicidad y gozo es en Cristo. Cuando conocemos a Jesús, por dificultades que tengamos, vamos a poder llevar la tranquilidad, la paz que solamente entrega Él. Entonces, recordemos entonces que el Espíritu Santo en la vida de la persona es la garantía de la salvación. Significa que si el Espíritu Santo no mora en usted, no es usted de Él. Vamos a mirar, hermanos, rápidamente ahí en Romanos capítulo 8, porque quiero que pensemos también en esto. Romanos 8, versículo 9, mire lo que dice. Mas vosotros, aquí está hablando a creyentes, ¿no? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Dice, si es que el Espíritu de Dios, ojo, enfatiza el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. En esta tarde usted puede saber si usted es de Dios o no es de Dios. Y saben, la Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Eso dice la Biblia. Dios dice en la Biblia que Él no tendrá por inocente al culpable. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Usted hace parte de la familia de Dios? ¿Usted tiene la seguridad que si
algo pasara en este lugar y todos desapareciéramos, ¿usted está seguro que estaría eternamente con Dios? ¿O eso es un asunto que a usted no le interesa mucho? Dice ahí mismo en el versículo 11 de capítulo 8, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, hablando del Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? Hermanos, ¿por qué? ¿Qué dice el versículo? Entonces, noten lo siguiente, estos cuerpos son como mortales, y Él vivificará estos cuerpos por el Espíritu que mora en el creyente. Significa que si el Espíritu Santo no está en usted, no lo va a vivificar. Romanos 8:14, ahí más adelante. Porque todos, yo quiero que ustedes me ayuden a interpretar esto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo pregunto, ¿hay alguien en esta tarde que no entiende lo que leímos ahí? Porque todos, entonces si solamente fueran todos, eran todos los que hay en Ginebra, Costa Rica, Cali, Tuluá, no, pero todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Note que no está diciendo los buenos, porque si fueran los buenos ninguno clasificábamos, ¿sí? Ninguno. Pero es los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y para que yo sea guiado por el Espíritu de Dios, sencillamente yo tengo que tener el Espíritu de Dios. Si yo quisiera entrar a los Estados Unidos, por muchas ganas que tenga yo de entrar a los Estados Unidos, yo tengo que tener una visa. Si no, las ganas se quedan. Si usted quiere entrar al cielo, usted tendrá que tener la visa, y esa visa es el Espíritu de Dios. Porque déjeme decirle, para ir a los Estados Unidos, seguramente todos quisiéramos tener la visa, pero yo no la tengo, y no sé si usted la tiene, pero yo no la tengo, o sea que hasta ahí llego. Pero para ir al cielo, que comparar el cielo con los Estados Unidos, no hay comparación, no hay ninguna comparación. ¿Y por qué anhelamos tanto una patria donde hay tanto pecado? ¿Por qué no anhelamos una patria donde mora Dios? ¿No será mucho mejor? Juan 1:12, y ya estamos terminando. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa palabra hechos significa que usted no nace hijo de Dios. Yo no nací hijo de Dios. Ninguno nace hijo de Dios. Nacemos criaturas amadas por Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Pero para ser hecho hijo de Dios, entonces yo tengo que haber creído y haber recibido a Jesús como Señor y Salvador. Dice entonces, verso 13, los cuales, está hablando de los hijos de Dios, los cuales no son engendrados. Sabemos qué significa engendrados. Los cuales no son engendrados de sangre. No es porque si su mamá es creyente, usted es creyente. No es así. Ni por voluntad de carne. Es que yo deseo que tal persona sea creyente. Tampoco. Porque les digo una cosa, hermanos, hermanas. Nosotros no tenemos una fábrica de creyentes. Nosotros lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio, orar a Dios por las almas perdidas. Entonces, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, hermanos, sino de Dios.
La salvación viene del cielo, la salvación viene de lo alto. Y qué bueno que en esta tarde alguien que no conociera a Jesús como Señor y Salvador fuera libre de la condenación. Romanos 8:1, para terminar, dice: ahora pues, parece ser que el apóstol Pablo era como algo de paisa, ¿no? Pero ahora es cuando. Ya. Ahora pues, mire lo que dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, para yo no tener condenación, ¿en quién tengo que estar? ¿En qué religión? En Cristo Jesús. Entonces, para yo estar en Cristo Jesús, yo tengo que haber nacido de nuevo, yo tengo que haber creído, yo tengo que haber sido bautizado en el Espíritu. Ojo, para yo estar en Cristo Jesús no tengo que haber sido bautizado en agua. Estos hermanos que fueron bautizados, antes de entrar a la piscina, para ellos ya, si de verdad son genuinos, ya no había condenación. ¿Sí? Ya no había condenación. Pero ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, cuando alguien es condenado a 10 años de prisión, ¿cómo se pone? ¿Feliz? Tenaz. Gastamos la plata que tengamos para salir, hacemos lo que sea. ¿Qué piensa usted al leer este texto? Si usted no está en Cristo Jesús, por lo tanto sabe que hay condenación, y esa condenación es eterna. ¿No te preocupa eso? ¿Eso no te preocupa de verdad saber que si Cristo, ojo, no una religión? Usted puede conocer, usted puede entregar su vida a Jesús hoy y no volver a ver a ninguno de los hermanos de la asamblea, de la Alameda, y usted será un hombre o una mujer de Dios. Usted no es salvo por asistir a ningún lugar, usted es salvo por creer en Jesús como su Señor y su Salvador. Entonces, no hay condenación, dice el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Entonces noten que en ese versículo 2 me habla de la primera ley, la ley de vida en Cristo Jesús, y la segunda ley me habla de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, hermanos, si yo según la ley de la gravedad dice que si yo suelto esto, ¿qué pasa? ¿Sí? Es lo lógico. Entonces, la ley dice la Escritura que nosotros por ser pecadores merecemos ¿qué? La muerte. Entonces hay una ley divina que dice que por ser pecadores merecemos la muerte. Esa es una ley. Pero la ley de vida en Cristo Jesús rompe la ley de la muerte. La ley de Cristo Jesús rompe la ley de la muerte, y entonces dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha ¿qué? Librado. Me ha librado. Entonces, esta ley nadie la puede romper. Imagínense ustedes que si un jumbo como con 2000 no sé cuántas toneladas se levanta y sabe desde que sale, sabe a dónde va a llegar, ese jumbo rompe la ley de la gravedad y llega al lugar donde tiene que llegar. La ley de vida en Cristo Jesús rompe la ley del pecado y de la muerte y no me lleva a una ciudad donde yo quiero ir. Cuando Cristo rompe la ley del pecado y de la muerte, me lleva al cielo. Qué maravilla poder decir que somos hechos hijos de Dios. Les invito a que oremos nuevamente. Dios, una vez más damos gracias porque siendo hombres y mujeres pecadores que no merecíamos nada, Dios, por su misericordia, por su gracia, Dios, nos has dejado ver el Evangelio, ese Evangelio precioso de Cristo Jesús muriendo en la cruz del Calvario para salvar a pecadores. Dios, gracias. Gracias, Dios, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado, Dios, de la ley del pecado y de la muerte. Gracias, Dios, porque tenemos el sello del Espíritu Santo y Dios es la seguridad, es la garantía, porque aún siendo hijos suyos, Dios, no tenemos cómo sostenernos, cómo mantenernos en este mundo tan oscuro
y con un corazón, Dios, con pecado. Pero Dios, gracias porque ahora nos mantenemos, nos sostenemos, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y Dios, oramos también por nuestros amigos, amigas, que en esta tarde nos acompañan, Dios, y han entendido, Dios, lo que hemos hablado. Oramos para que sea el mismo Espíritu Santo también convenciéndoles, inquietándolos, Dios, llevándolos para que conozcan a Cristo como el Señor de sus vidas, para que en sus vidas haya paz, haya gozo y sobre todo, Dios, la esperanza de la vida eterna. No esperar, Dios, los últimos momentos que seguramente no van a llegar, los últimos momentos de nuestras vidas para pensar que se van a arrepentir. Padre, que el día de salvación sea hoy, cuando un pecador se arrepienta, dice que hay gozo en los cielos. Te alabamos, Dios, y queremos continuar, Dios, este tiempo que tenemos en este lugar, para que nos guardes de accidentes, para que podamos tener la comunión unos con otros. Y Padre, te alabamos y damos las gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.